¿En qué localización es más frecuente encontrar el meato hipospádico? Entonces, el meato hipospádico es un trastorno, es una alteración tanto de la esfera ginecológica como, perdón, genital como urinaria, ¿no? Y se dice que de las localizaciones, mientras más distal hacia el periné estén, tienen mejor pronóstico hacia más ventral. O sea, si están más pegados hacia el periné, probablemente el pronóstico es mayor y generalmente están asociados a penes pequeños, este, estirpe ginecoide, a diferencia de los que están localizados a nivel del glande o a nivel del surco balano prepucial, en lo que tanto la función urinaria como la función genital están presentes, ¿no? En estos casos. Entonces, muchas veces, mientras más próximos estén, a veces se hace la resección total y se hace la desembocadura de la uretra a nivel del perine o a nivel intestinal, puede darse ese caso. En cambio, a nivel anterior, a nivel del glande o el surco balano prepucial, se puede hacer las correcciones quirúrgicas. Se puede cerrar y se puede hacer un neomeato a nivel de la cabeza del glande, corrigiendo la desembocadura. Son malformaciones congénitas que se deben a una ausencia del cierre de los pliegues uretrales, ¿no? Los pliegues uretrales que se forman en ambos lados no se cierran, entonces, o se cierran de manera errónea, produciéndose esta alteración. Entonces tiene una connotación desde la esfera genital como urológica. Entonces la localización más frecuente del meato hipospádico es a nivel balámico. Puede estar a nivel peneano, en el glande, en la cara superior, a nivel del cuerpo del pene, a nivel perineal o a nivel escrotal. Si están a nivel perineal o escrotal, el pronóstico es mucho más sombrío, ¿no? Entonces el surco balánico. Un escolar de 12 años que es evaluado por tumefacción escrotal manifiesta súbito dolor irradiado al abdomen y náuseas. Al examen el testículo es difusamente doloroso y la piel es edematosa. El diagnóstico es... Ahora, cuando hablamos de torsión testicular, generalmente va a ser una patología que va a afectar en la mayoría de las veces a la gente joven, hasta la segunda década de la vida. Muy pocas veces o raras veces van a venir adultos con torsión testicular. Es más propia de patología del, entre la primera y segunda década de la vida, ¿no? Entonces, una epididimitis no va a generar un dolor súbito, ¿no? El dolor, recuerden, puede tener cortejo vegetativo y por ende generar náuseas y vómitos. Va a haber irradiación abdominal, por ende la torsión del testículo derecho va a ser un diagnóstico diferencial con apendicitis, ¿no? Ya se ha dado el caso de que pacientes que ingresan con apendicitis aguda terminan siendo una torsión testicular, ¿no? Orquitis, ¿no? Torsión testicular, y un tumor testicular no tendría por qué doler, ¿no? Entonces, un niño que está teniendo o un paciente de torsión testicular. Ante la sospecha de una torsión de testículo, ¿cuál es entre las siguientes la prueba diagnóstica de elección? ¿No? Entonces, hago una ecografía Doppler. Lo que me interesa acá es ver la fase vascular. Si yo estoy dentro de las 6 horas, entonces puedo ver cómo está la fase vascular de mi paciente. Si hay una buena permeación vascular, entonces planteo la cirugía, pero de manera pausada. Pero si ya no hay permeación vascular, tengo que subirle inmediatamente a sala de operaciones a mi paciente, ¿ya? De la misma manera me permite valorar el lado contrario para poder determinar la cirugía en este paciente. Entonces una ecografía Doppler sí se hace para cuando el diagnóstico no esté claro o correcto. Una adenopatía, recuerden que el diagnóstico diferencial de apendicitis puede generar también este tipo de casos. La gamografía no sirve, la ecografía no se hace. Tiene que ser Doppler. Radiografía escrotal, no hay radiografía escrotal. Palpación bimanual. Clínicamente podemos diagnosticar, pero no solamente es palpación, sino hacer la maniobra cremasteriana, el reflejo cremasteriano, ¿no? Tenemos que elevar los dos testículos. Los sacos, las bolsas escrotales los elevamos, eso refleja simula el reflejo cremasteriano, y si hay torsión testicular va a generar un dolor intenso en el paciente que va a confirmar nuestro diagnóstico y nos va a recordar para toda su vida. Entonces, ecografía Doppler. ¿Cuál es la conducta terapéutica ante una torsión testicular? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Cirugía y luego la fijación quirúrgica bilateral.
o la pexia, ¿no? Pexia bilateral. La causa más común de atrofia testicular: una operación previa, terapia por carcinoma, lepra, hepatitis viral, torsión testicular. Generalmente las torsiones testiculares pueden generar cuadros agudos que generan cirugía de urgencia, ¿no? O pueden generar compresiones o estrangulaciones progresivas y crónicas que finalmente pueden llegar a la atrofia testicular. Entonces, por ende, todo paciente con dolor que sospechemos una torsión testicular tiene que ir a una ecografía doble para ver la permeación vascular. Y de acuerdo a eso determinar el tipo de tratamiento que le vamos a dar, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de atrofia testicular es la torsión testicular. Señale la causa más frecuente de dilatación renal en la infancia. Entonces, litiasis renal, los niños generalmente no son haciendo litiasis, muy raras veces, pero generalmente no. Infecciones urinarias sí. Generalmente cuando hay infecciones urinarias a repetición tenemos que descartar que no haya más bien reflujo vesiculoureteral que esté causando esa causa. Recuerden que los niños dentro de su desarrollo normalmente pueden tener reflujo vesiculoureteral y eso se corrige espontáneamente hasta los 7 años aproximadamente. Esta es en la forma dentro de la evolución, pero puede ser el caso de que se dé una implantación anómala, entonces una urografía intravenosa nos va a permitir hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, tumor de Wilms, ¿no? Esto es a nivel renal, no tiene por qué haber dilatación renal, más bien habría un aumento de la masa. El reflujo vesiculolateral progresivamente puede generar lo que se llama una hidronefrosis y generar dilatación renal en los niños, ¿no? Quistes renales, ¿no? Entonces, el reflujo vésico-ureteral. El tratamiento en realidad es de la sintomatología de fondo, ¿no? Tratar de evitar la recurrencia de infecciones urinarias. A veces da profilaxis para infecciones urinarias también en estos pacientes que se diagnostican con reflujo vésico-ureteral. Señale cuál de las siguientes afirmaciones referentes al reflujo vésico-ureteral en el niño no es correcta. Se encuentra en el 30% de los niños con infección urinaria, ¿no? Entonces, infección urinaria a repetición sobre todo, ¿no? Es algo que deberíamos agregar acá. Tiene tendencia a la curación espontánea, sí, cuando se debe a factores de crecimiento y desarrollo, ¿no? La adecuada ubicación de la desembocadura de los uréteres, y generalmente a los 7 años ya el paciente deja de tener, o los niños dejan de tener este problema. Tiene gran trascendencia como factor predisponente a infección renal y pielonefritis crónica. Sí, pues si van a tener infecciones recidivantes, van a tener este tipo de problemas, ¿no? Estos niños. Cuando se diagnostica antes de los 5 años, la indicación quirúrgica es la norma. No, ¿no es cierto? Generalmente se diagnostica a temprana edad, ¿no? 2 años o 3 años, y más bien a partir de los 7 años ya podemos esperar que se resuelva espontáneamente, salvo sea otra la etiología. Como le digo, una implantación anormal sí tiene indicación quirúrgica inmediata. En los casos idiopáticos, considerando en su conjunto, puede afirmarse su condición genética. Generalmente tiene un factor genético asociado a este tipo de patologías, ¿no? Entonces, acá lo que no es correcta es esta, ¿no? Cuando se diagnostica antes de los 5 años, la indicación quirúrgica es la norma. La exploración más adecuada para diagnosticar el reflujo vésico-ureteral es la cistografía retrógrada miccional, ¿no? Podemos usar la cistografía retrógrada miccional o la urografía intravenosa, que también nos va a permitir hacer el diagnóstico, ¿ya? Uretropielografía retrógrada no, ecografía renal permiccional no, cistomanometría no. Entonces, la cistografía retrógrada miccional nos va a ayudar en el diagnóstico. ¿Cuál es la causa más frecuente de reflujo vésico-ureteral? Uréter ectópico, infección urinaria, debilidad del trígono y musculatura ureteral. Duplicación ureteral no, ya sería una alteración. Estenosis del cuello vesical ya generaría otro trastorno que tendría un tratamiento quirúrgico de manera, ¿no? Entonces la causa más frecuente acaba de una debilidad del trígono y la musculatura ureteral, que va a generar ese tipo de lesiones y que va a mejorar con el desarrollo, ¿no?
El uréter ectópico es una causa de, puede generar orina dentro de la cavidad peritoneal o hacia el exterior, ¿no? Entonces la C, debilidad del trígono y la musculatura ureteral. Ante una niña que presenta pérdida continua de orina diurna y nocturna asociada a micciones anormales, ¿qué diagnóstico de los propuestos es el más probable? Fístula vésico-vaginal. Bueno, aquí estamos frente a una ectopia, ¿no? Hay una desembocadura anormal aparentemente dentro de los uréteres, y generalmente en las niñas se localiza a nivel de las fístulas que se van a generar, o la desembocadura va a ser a nivel vaginal, ¿no? En los varones puede ser a nivel de la cavidad abdominal o puede ser a nivel del recto, ¿no? Las fístulas vesicuterinas, no. Esclerosis del cuello vesical, ectopia ureteral, ¿no? Esto es lo que frecuentemente, bueno, no es frecuente, es una patología muy rara de presentación, ¿no? Y generalmente el sitio de la ectopia es a nivel de la vagina, en las mujeres y en los varones a nivel del recto, ¿no? Un divertículo uretral. Las fístulas vésico-vaginales y vésico-uterinas van a ser una complicación más frecuente de las enfermedades diverticulares, ¿no? Se complican generalmente con este tipo de fístulas. Entonces, la ectopia ureteral es la causa de esta pérdida continua de orina diurna y nocturna asociada a micciones anormales, ¿no? Muy bien, usted evalúa a un paciente de 24 años, conductor de moto, que fue despedido lejos del lugar del accidente. Sospecha lesión vascular de un gran vaso, dice. ¿Qué signos radiológicos se le sugerirían? Entonces, si nosotros vemos la cinética de este paciente en cuanto al accidente, ¿no es cierto? Depende de la fuerza, el desplazamiento. Y generalmente si está desprendido, se ha salido volando de la moto, como dice la premisa, probablemente el impacto posterior haya sido a la misma velocidad a la que va la moto ha frenado, ¿no? Entonces nos dan como alternativas desviación de la tráquea hacia la línea media, sospechando una lesión de un gran vaso. Entonces, si nos dan referencia acerca del tórax, el gran vaso que podemos lesionar en el tórax es la aorta, ¿no? Entonces, generalmente la aorta se va a lesionar en la unión del callado aórtico con la aorta descendente. El callado aórtico es libre y la aorta descendente está fija hacia la columna vertebral, en el nivel de mediastino posterior. Entonces, en la zona de inserción del ligamento arterioso es la zona más frecuente de desgarro o laceración de la aorta, ¿no? La laceración puede ser parcial, ¿no es cierto? Y respetándose la adventicia, y si en caso sea así, se va a formar un pseudoaneurisma postraumático que puede hacer que el paciente llegue a la emergencia, porque generalmente si el traumatismo es severo, estos pacientes hacen disrupción o ruptura de aorta torácica y el paciente muere in situ, pues no llega ya a la sala de emergencia. Pero si lo hace, ¿no? Podemos sospechar este tipo de lesión por la presencia de algunos datos radiológicos que nos puede orientar, ¿no? Por ejemplo, si es que va a existir una disrupción, la presencia de un hemomediastino, va a existir desviación de la tráquea hacia la zona, hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia el lado contrario de la lesión. Va a haber, en este caso, si es el lado izquierdo, se va a desplazar hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Porque el callado aórtico está en el lado izquierdo, por la salida del corazón. Entonces la tráquea se va a desplazar hacia el lado contrario de la lesión, hacia el lado derecho. Elevación del diafragma correspondiente cuando hay un compromiso abdominal también. Ensanchamiento del mediastino y fractura de la primera y segunda costilla. Generalmente la estructura de la primera y la segunda costilla son tan fuertes, ¿no? Que para que se fracturen se necesita una fuerza y una energía muy intensa para que se genere fractura de esta zona. No solamente el primer arco costal, el segundo arco costal, también del omóplato, el esternón, la pelvis. Entonces se necesita energías fuertes para generar fractura en estos órganos, ¿no? Entonces el hecho de que tengamos este tipo de fracturas ya debemos hacernos sospechar de que hay una lesión vascular dentro del organismo que debemos de tener cuidado. El neumonemotórax que se puede presentar en cualquier tipo de lesión, ¿no es cierto? Entonces, si hay fractura de la primera y la segunda costilla, va a haber un ensanchamiento del mediastino
Y si estamos sospechando de una lesión en la aorta, ¿no? El desplazamiento va a ser hacia el lado derecho de la tráquea, el esófago se va a desplazar hacia el lado derecho, ¿no? Entonces lo que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser un ensanchamiento mediastinal y una fractura de la primera y la segunda arcos costales, ¿no? Entonces, si este paciente ha sido despedido de la moto, probablemente la energía con la que ha sido desprendido de la moto es la misma energía con la cual ha impactado, ya sea en la acera o en la pared. O sea, entonces la intensidad y la magnitud y la velocidad del choque se transmite, ¿no es cierto?, al individuo que está siendo desplazado. A veces estos